¿Por qué las personas buenas son consideradas pendejas? Se burlan de ellas, las exprimen, las usan como si la bondad fuera una invitación a pisarte, como si en la vida ser una buena persona fuera un pecado. Desgraciadamente yo fui una de esas personas. Di sin preguntar, perdoné sin merecimiento, callé para no incomodar a nadie, hasta que me cansé. Mi nombre es Olivia. Crecí con mi abuelita Juanita. Mi mamá me dejó con ella cuando yo era muy pequeña. Pero esa historia no me importa ahora. Hay abandonos que se aprenden a nombrar con silencio. Juanita me dio todo lo que pudo: comida, escuela, cuidados. Me enseñó a no pedir demasiado. Para mí, ella fue mi única y verdadera madre. Ella tejía vestidos, carpetitas, ropita para niños recién nacidos, y también hacía uniformes para escuelas. Así se ganaba los pesos. Yo la veía trabajar todas las noches, con la luz baja y sus manos ya cansadas, pero nunca se quejaba. Desgraciadamente, mucha gente se aprovechaba de ella. Venían con sonrisas, con prisas, con promesas falsas, pero muchas veces no le pagaban los pedidos que le hacían. Juanita decía que todo se lo dejáramos a Dios, que Él siempre acomodaba las cosas en su lugar. Pero yo esperé años, y lo único que vi fue mi abuelita envejecer frente a mí, trabajando hasta el cansancio, mientras quienes la usaban seguían con su vida intacta. Su Dios nunca vino. Yo pasaba por algo similar en la escuela. No tenía amigas. Todas me trataban mal. Algunas solo se burlaban de mi ropa, de mis zapatos, de la comida que llevaba, que Juanita me daba con todo el cariño. Las que según eran mis amigas, solo me usaban para que yo les ayudara a hacer la tarea, y después ya ni siquiera me hablaban, o se la pasaban hablando a mis espaldas. Cuando terminé la preparatoria, decidí ponerme a trabajar. Acababa de cumplir la mayoría de edad, y lo primero que conseguí fue un trabajo en una boutique. Fue el único lugar donde no me exigieron experiencia. Entré con ilusión, convencida de que el mundo funcionaba mejor de lo que había visto en casa y en la escuela. Pero a la semana entendí que estaba en un error. Mis compañeras me miraban como se mira a alguien débil. Se reían, me daban las peores tareas, hablaban de mí en voz baja. Eran crueles sin razón, como si la crueldad fuera parte del uniforme. La que más me hacía la vida imposible era Marta. Llevaba mucho tiempo trabajando ahí y lo sabía usar a su favor. Se burlaba de mí, me hacía quedar como una tonta delante de los clientes, y también me hacía quedar como tonta delante de Emilio, el jefe. Él, sin embargo, era un gran hombre. Me trataba bien, me respetaba, les pedía que me ayudaran. Era el único que parecía tener algo de justicia, o al menos eso yo creía. Una tarde, mientras limpiaba los anaqueles, Marta apareció y tiró refresco, justo donde yo había pasado horas limpiando. Sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero nunca me había defendido de nadie, así que me quedé callada como siempre. Esa noche que ya estaba en casa, me encontraba viendo las redes sociales sin pensar en nada. Solo quería distraerme. Entonces apareció una sugerencia de amistad. Era una mujer. En su perfil se leía: brujería y ocultismo. ¿Quieres que te ayude con amarres? ¿Quieres desquitarte de alguien? ¿Quieres alejar a una persona de tu vida? Yo soy tu mejor opción. No sé por qué me detuve a leer, o tal vez sí lo sé. Me llamó bastante la atención, así que le mandé mensaje. Hola, ¿cómo estás? Me llamó mucho la atención tu foto de perfil y tu publicación sobre la brujería.
Me gustaría saber un poco más de lo que haces. No pasaron ni 2 minutos y al instante respondió: no me gusta dar información por mensaje, pero te puedo agendar el día de mañana a las 5 de la tarde. Confírmame si te interesa. Me quedé pensando unos minutos y después le respondí que sí. Aquella mujer me mandó su dirección y me pidió que fuera puntual. A la mañana siguiente me fui a trabajar más temprano y le pedí al jefe que si me daba la oportunidad de salir a las 4, pues tendría algo que hacer. Él sin problema me dijo que estaba bien. Así que a las 5 de la tarde llegué a aquel lugar. Estaba en el centro de la ciudad. Era un local extraño, tenue, sombrío y con un aroma a hierbas de todo tipo. Cuando entré, aquella mujer me recibió y me pidió que pasara. Me hizo sentar frente a ella y sacó un tarot. Empezó a barajearlo delante de mí y de pronto empezó a echar las cartas de a una por una. Nunca había creído yo en esas cosas, pero cuando aquella mujer comenzó a hablar de mi vida desde que era pequeña, cosas que nadie le había contado, detalles que nadie sabía, por primera vez me convencí de que aquello sí era real. Cuando aquella mujer terminó de leer las cartas, me miró fijamente y me dijo: ¿qué es lo que quieres hacer con tu compañera de trabajo? He visto con claridad que lo que vienes a buscar aquí es venganza. Yo le respondí sin dudarlo: quiero que sufra, que cada humillación que me ha hecho desde que entré a trabajar la pague al doble. Aquella mujer me pidió que cerrara los ojos y que me imaginara a mi compañera sufriendo. Así lo hice. En mi mente aparecía esa desgraciada llorando, con sangre en sus ojos, sangre en sus manos y sin poder caminar. La mujer comenzó a rezar oraciones extrañas, palabras antiguas que sonaban como latín, y eso me erizaba la piel. Cuando terminó, aquella mujer me advirtió que no se lo dijera a nadie, porque podían revertirlo. Me dijo que tuviera paciencia, que esperara unos días, o tal vez unas semanas, pero que muy pronto mi compañera de trabajo empezaría a sufrir. Pasó una semana y todo seguía igual. Marta continuaba burlándose de mí junto con las demás compañeras, como si ese fuera parte de su trabajo. Pero la siguiente semana, todo comenzó a cambiar. Marta llegó al trabajo con las manos hinchadas. Decía que le dolían mucho y que no sabía qué tenía. El dolor era tan intenso que apenas si podía moverlas. Era tanto su dolor que la desgraciada ya no se acordaba ni de molestarme. Lo mejor vino después. Un día llegó al trabajo con los ojos rojos. Había sufrido un derrame en cada uno y decía que le ardían. Yo por dentro estaba feliz. Por fin esa perra estaba sufriendo, tal y como yo había sufrido desde que entré ahí. Fueron transcurriendo los días y de repente Marta dejó de ir al trabajo. Emilio nos dijo que estaba muy enferma, que los médicos no sabían qué tenía y que por el momento estaba incapacitada. Yo por fin me sentía feliz. Al parecer, no todo se le debe dejar a Dios. A veces hay que hacernos justicia por nuestra propia mano. Emilio y yo empezamos a platicar más. Él empezó a conquistarme. Era un gran hombre, atento y muy caballeroso. Además estaba muy guapo. Por primera vez después de tantos años de sufrimiento, empezaba a sentirme bien en un lugar. Ganaba bien en mi trabajo. Ayudaba a mi abuelita y ya nadie me molestaba. Ya llevaba un tiempo saliendo con Emilio, cuando una de mis compañeras me advirtió que él era casado y que tuviera mucho cuidado con él. Emilio ya me había comentado algo sobre eso, pero me decía que ya no estaba bien con su esposa, que solo estaba con ella por su hijo y que me amaba a mí. Así que no iba a dejar que una chismosa
arruinara lo bonito que tenía al lado de mi Emilio. Desgraciadamente, no solo fue un chisme. Cuando Emilio y yo tuvimos intimidad, todo cambió. Parece que él había conseguido lo que buscaba, porque después de eso, comenzó a cambiar conmigo. Ya no me buscaba como antes, y siempre me decía que él era mi jefe y yo la empleada, que lo que había pasado entre nosotros solo había sido un momento de debilidad. El muy cabrón solo me había usado, como todas las malditas personas, solo se aprovechó de mí. Pero ya no era la sumisa tonta de antes. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así que volví con aquella mujer de la brujería y le pedí que me ayudara a desquitarme de Emilio. «¿Qué es lo que quieres que hagamos?», preguntó. «Quiero que pierda a su familia, a su esposa y a su hijo. Durante unos meses me los negó, que ya no estaba bien con ellos. Es justo que ahora los pierda de verdad». Aquella mujer comenzó a realizar un ritual y después de unos minutos me dijo que todo estaba listo, que al igual que la primera ocasión, solo era cuestión de esperar a que las cosas sucedieran por sí solas. Pasó un mes y el desgraciado se iría de vacaciones a la playa con su familia. Todo el mundo lo sabía, menos yo, hasta que un día el cínico me dijo que me dejaba a cargo, porque se iba de vacaciones con su esposa y su hijo. Cuando me dijo eso, no pude aguantar la rabia y lloré. Maldito, no que ya no estaba bien con ella. Me preguntaba mientras lloraba y le deseaba lo peor. Y así pasó. En el trayecto, el automóvil en el que viajaban se volcó. Su esposa y su hijo murieron al instante. Cuando me enteré de lo sucedido, sentí un dolor profundo en el alma. Nunca imaginé que por mi culpa pasaría algo así. Yo quería que los perdiera, pero no de esa forma. Desde ese día, ya no volví a ser la misma. Por las noches no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía un coche volcado. Escuchaba gritos que nunca oí en realidad, pero mi mente se encargaba de inventarlos. Soñaba con el niño llamando a su padre, con la mujer mirándome en silencio, como si supiera que todo había sido culpa mía. Empecé a sentir que alguien me observaba, en el trabajo, en la calle, incluso en mi propia casa. A veces juraría que veía sombras. Otras, escuchaba susurros que decían mi nombre. Intentaba convencerme de que era el remordimiento, pero en el fondo sabía que era algo más. Cuando Emilio regresó destrozado. Se la pasaba llorando todo el tiempo. Pensé que sus lágrimas me harían feliz, pero no. La verdad es que yo también me sentía mal. Solo quería que ese dolor desapareciera, pero no pasaba así. La venganza no se había detenido solamente ahí. Después me enteré que Marta había sufrido un accidente en casa. Se cayó por las escaleras. Al caerse, quedó gravemente herida. Nadie podía explicarlo. Todo ocurrió de una manera muy extraña, como si alguien invisible la hubiera empujado, según sus palabras. Nadie pudo ayudarla a tiempo y terminó perdiendo la movilidad de sus piernas. Su arrogancia y su crueldad quedaron truncadas de un solo golpe, dejándola atrapada en una vida de dolor y humillación permanente. Al principio sentí una satisfacción amarga, pero pronto comprendí que ver sufrir a alguien más no aliviaba lo que yo había sufrido hace tiempo. La venganza había cumplido con su cometido, pero también había encendido un fuego que ahora ardía dentro de mí. Ahora sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusas ni justificaciones, ni venganza que lo vuelva correcto. Jugué a ser juez y verdugo, y crucé un límite del que no se regresa. Ya no le pido a Dios que me perdone, ni que me quite la culpa. Espero el castigo que me corresponde, porque sé que llegará,
Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará, y cuando lo haga, lo esperaré tranquilamente, porque sé que me lo merezco, pero estaba cansada de ser la víctima en todo. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sigue escuchando más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.